buenas horas, estamos en Innovación TV, la televisora amiga de la ciencia, la tecnología, de la política, de la sociedad y de todas las inquietudes que nosotros tenemos en la coyuntura que vivimos, y es importante hoy día estamos tocándole nada menos que la ideología de género. En esta vez lo traemos con un científico biológico en la parte de biología, como es el profesional Ángel Chávez, quien nos va a resolver muchas dudas con respecto a ello. Y a propósito, bueno, antes de comenzar, su humilde servidor, bueno, ya me conocen, Ángel Montenegro Castro, a su servicio. Profesor, ante todo un saludo a toda la comunidad lambayecana y peruana. Buenas tardes. El más cordial saludo reciban usted por parte de mi persona, esperando que esta pequeña sesión que hemos tenido a bien organizar acá con el maestro, pues les sea de mucha ayuda. La intención de esta pequeña sesión es tratar de dilucidar algunos aspectos que de repente pues no tenemos claro, a veces por cuestión de tiempo, el trabajo, la vida cotidiana, a veces no nos damos tiempo de leer, de investigar. Entonces es justamente esa nuestra intención, poder aclarar ciertos aspectos básicos. Así es, lo que nos importa es contribuir con su conocimiento de ustedes, y para eso pues Ángel, te hemos preparado algunas preguntas que nos gustaría que nos nutras en esto, ¿no? En primer lugar, ¿qué es la ideología de género? Muy bien. La ideología de género surge a partir pues de la idea que tiene la mujer, ¿no?, acerca del rol que ella cumple en la sociedad. Recordemos que ancestralmente pues la mujer siempre ha sido, vamos a decirlo así, discriminada por el rol que ella cumple en la sociedad, su rol feminista y su rol maternal. En otras palabras, algo así como ha sido pisoteada por el hombre. Algo así, ¿no? Algo así, desde tiempos muy antiguos, vamos a decirlo así, siempre se ha mantenido la idea de una sociedad pues machista, patriarcal, ¿no? Sí, continuamos con la... Muy bien, entonces ideología de género pues viene a ser justamente este término, ¿no?, nos enseña, entre comillas, de que no existe diferencia entre hombre y mujer, ¿no? Que la persona puede elegir su sexo, ¿no? Y ahí está justamente el motivo de todas las controversias que se desatan en referente a este punto. Lógicamente, afirmar que no hay tal diferencia entre hombre y mujer es lo que nos enseña la ideología de género, y que las diferencias que nosotros creemos existen son solamente por el plano educacional, ¿no?, o el rol social que de repente han tenido las cosas que nos han rodeado en nuestro proceso de formación, y que a partir de esos criterios nosotros manejamos una idea de lo que sería la diferencia entre un hombre y una mujer. Pero para la ideología de género esto no existe. Entonces atenta contra uno de los parámetros muy importantes, que es la biología, porque justamente la biología nos ha sexualizado. La biología nos sexualiza, ¿no? Ella determina sexo masculino y sexo femenino. Claro, no hay un intermedio. No, desde luego, y tomando en cuenta pues que uno de los preceptos fundamentales de la biología es que nos habla de la reproducción. Entonces esa ciencia pues nos enseña que nosotros estamos diseñados anatómica y fisiológicamente para cumplir con esa función, ¿no? Y por ende pues mantener la perpetuidad de las especies. Claro, ¿cómo podríamos entonces definir la ideología de género? O sea, vamos por partes, vamos haciendo el análisis, la disección a las palabras, o sea, el término ideología y el término género.
Bien, a ver, ideología tiene en realidad dos acepciones, ¿no? Tiene una sección clásica y se le puede dar también una sección política. La sección clásica, por decir, nos dice que la ideología es un conjunto justamente de ideas que pues van muy opuestas a la realidad e inclusive a la ciencia, ¿no? Hay un referente muy importante en este aspecto, por si tenemos al gran Carlos Marx, por decir, él nos decía de que ideología es como, proponía un ejemplo para él, ideología era como mirarse un espejo y todo lo veía al revés. Entonces eso vendría a ser el concepto clásico de lo que es la ideología. Pero también existe un concepto político. El concepto político es que viene a ser un conjunto de ideas que, sin importar si es que éstas se ajustan o no a la verdad, pues el único fin que estas ideas buscan es mover grupos sociales bajo algún fin determinado, ¿no? Ya, prácticamente es un conjunto de ideas. Así que lo tomas tú, lo tomamos nosotros. Así y ese conjunto de ideas, en nuestra creencia, dice, pues vamos a hacer algo con nuestra patria. Por ejemplo, nuestra patria, sin llegar a organizarnos bien, vamos a hacer una revolución, lo que es ilógico. Tenemos que organizarnos bien, todos los peruanos, ¿no? Y aportar cada uno según nuestros recursos, nuestras posibilidades, no solamente recursos materiales, sino intelectuales, de todo tipo, para la gran transformación, el gran cambio en nuestra patria. Y decir en una forma descabellada que no lo es, algo así, ¿no? Algo así, no tiene sustento, no tiene sustento, es una idea, una creencia que puedes tener, ¿no? Y ese grupo se reúne, y ese grupo, quizás por un interés político, por un interés económico, generalmente en nuestra patria se ve mucho los intereses económicos. Vemos casi todos los presidentes de la República que ingresan a una situación completamente desastrosa para lo que es el ejemplo de nuestras próximas generaciones, no honrados, sino más que todo con ganas de lapidar, de enriquecerse, y nuestros recursos se vienen abajo. Nosotros tenemos las ganas de expresar y definir bien estos términos. Ideología de género viene a ser un conjunto de ideas, pero con respecto al género. ¿Qué nos dices? Muy bien. Bueno, entonces que quede clara la pequeña idea ahí, ¿verdad? Y ya sabemos lo que es ideología, ¿no? Un conjunto de ideas que pueden tener, ¿no?, una visión clásica o una visión política. Ahora, en tanto al género, bueno, hay mucha diferencia entre sexo y género. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Por decir, sexo se concibe el término sexo desde la perspectiva biológica. Hablamos de un sexo masculino y de un sexo femenino. Según los cromosomas, explíquenos. Claro, todo esto pues está conllevado pues por una información genética. Dicha información genética pues está en nuestros genes, y estos genes pues son los responsables de muchas características, tanto morfológicas como fisiológicas. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros, por decir, hablamos de una carga genética humana, ¿no? Inclusive se les enseña a los alumnos del Colegio Federico Castro, en el aspecto de la biología, como precepto fundamental de que la carga genética humana pues cuenta con 46 pares de cromosomas, con 46 cromosomas, 23 pares, ¿correcto? Y que de estos 46 cromosomas existe un par llamado el cromosoma sexual, los cromosomas sexuales, que en el caso de los varones pues vendría a ser XY, y en el caso de las mujercitas vendría a ser XX. Entonces a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, se les enseña todos esos parámetros biológicos, en este caso desde la perspectiva genética. A los chicos se les habla de genes, de información genética, de fenotipo, cariotipo, genotipo. Entonces los muchachos, en su formación académica, pues ellos siguen un patrón,
y tienen una idea muy clara de lo que es el sexo en relación a la perspectiva, pues relacionándolo a la perspectiva genética. Entonces, sexo está determinado por los genes, como bien hemos dicho. Se podría decir, esta es la carga biológica, este es el contexto biológico, y te lo explico desde el punto de vista biológico. Así es. Y con respecto a lo que viene a ser género, esa es la parte biológica, ¿no? Y la otra parte que viene a ser la parte, según tengo entendido, la parte social, y donde está ahí, claro, la picazón de todos los peruanos. Así es. Bueno, entonces el término género, pues este término hace referencia a todo un proceso de construcción social, a los cuales de repente las personas pues se ven inmersas, ¿no? Además de esto, también el plano psicológico tiene mucho que ver en relación pues al punto del género, ¿no? Y de ahí que siempre se maneja la idea género masculino y género femenino, ¿no? Aunque en realidad hay personas que no lo utilizan, mayormente dicen sexo masculino, sexo femenino, ¿verdad? Y género viene a ser muchas veces se utiliza como una palabra pues general, ¿no? General, ¿no? ¿Correcto? De un contexto social. Un contexto social. De un contexto en la cual hay múltiples géneros, y ya pasamos con respecto a eso a la siguiente pregunta. ¿Existe o no la ideología de género? Bueno, ese es otro de los puntos que en la actualidad pues siempre es objeto de debate, ¿no? Inclusive grandes personalidades políticas se reúnen y debaten acerca de ese punto, muchas veces con pruebas, otras veces simplemente por pura idiosincrasia de estas personas, pero en realidad la ideología de género, pues, si es que nosotros lo discutimos, si es que nosotros lo tratamos, si es que nosotros nos hemos detenido quizás en esta sesión a hablar de ideología de género, es porque es algo que existe, no lo podemos negar, ¿no? De lo que se trata acá es justamente comprender que esto existe para que no pueda afectar a nuestros hijos en su pensamiento, para que esta ideología de género no venga y de repente los adoctrine a su antojo. Eso es lo que queremos evitar, ¿no? Si se puede decir así. Y de esta forma, pues, es que nosotros tratamos de dar a entender de que la ideología de género sí existe, aunque muchas personas pues lo nieguen, ¿no? Sí, bueno, las cosas las estamos viendo bien claras. La ideología de género con respecto al conjunto de ideas, pero un conjunto de ideas en la cual es la transformación del ser humano a ciertas elecciones de su género, sea en forma, sea bisexual, homosexual, que eso es lo que anteriormente he querido decir y que se habla de una forma genérica, pero aquí vamos a lo concreto, transexual, transgénero, y etcétera, etcétera, todo un conjunto de ideología, ¿no? de creencia de lo que es una persona y que se identifica en esa forma, y que nosotros tenemos que dilucidar en este sentido. Y tú has dicho algo muy importante, que no nos vengan a desorientar a nuestros hijos, porque la ideología de género, según tengo entendido, acá no se ha fundado acá en el Perú, ¿no? No, todavía en los países latinoamericanos todavía se puede, como se dice, erradicar, si es que realmente nos unificamos, nos informamos sobre todo, y de esa manera pues buscamos contrarrestar este tipo de situación, ¿no? Hay que dejar algo muy claro. Hace un momento yo hice una diferencia breve de lo que era sexo y género. Dejémoslo claro. El sexo entonces está plasmado desde la perspectiva biológica, como bien dijo usted. Todo esto proviene de los cromosomas. Nosotros les explicaba de 46 cromosomas, de todos ellos un par sexuales, y todo pues conlleva a que siempre se hable de un hombre y de una mujer. Todo eso está indicado genéticamente. Entonces el sexo está determinado desde la perspectiva genética. Así que quede claro.
¿correcto? Bien, en tanto que el género pues proviene o se emplea este término a partir de puntos de construcciones sociales, psicológicas. Pero ahí justamente entra el dilema, mire, por decir, la biología acepta sexo masculino y sexo femenino. Ese es sexo. En cambio, cuando ya hablamos de género, ¿no? Se puede aceptar género masculino, género femenino, y aunque nosotros no querramos aceptarlo, también existe el género pues de los llamados LGTBI, ¿correcto? Que es un término pues que reemplazó a la palabra homosexual, pero no podemos decir que no existen, porque es una realidad, sí existen. Entonces hablamos pues de este tercer género, si lo podemos decir así, ¿no? Entonces, en cuestión de sexos, solamente hablamos de masculino y de femenino, pero en cuestión de género, que ya es un criterio un tanto más social, hablamos de género masculino, femenino y pues en los llamados LGTBI, ¿no? Así, para dejar clara la idea. Prácticamente lo que se ha tratado aquí de esclarecer es enfocar ya lo que es el problema de la ideología de género, ¿no? Lo que has mencionado. Si habría alguna cosa más adicional al respecto, ir con algunas definiciones de lo que es un transexual, un transgénero, etcétera, para luego pasar a la siguiente pregunta, que son los parámetros científicos contra los que atenta la ideología de género. Bueno, cuando nosotros pues tratamos de entender en realidad todo lo que abarca esta problemática en realidad que se desata en torno a esta llamada ideología de género, muchas personas opinan, muchas personas tratan de hablar, tratan muchas veces de discutir, ¿no? Porque, ejemplo, escuchamos por ahí de repente que alguien dice, oye, la ideología de género está entrando a los colegios, supongamos, ¿no? Mucha gente se exacerba, mucha gente se molesta, ¿no? Porque lo lleva de frente. Los padres sobre todo. Claro, porque lo lleva de frente. El grito al cielo. Claro, lo lleva de frente al plano de que, están atentando contra mi hijo, ¿no? O contra mi hija, de ser el caso. Pero lo que nunca tomamos en cuenta es que en esos aspectos de sexualidad, es muy importante estar informados. No podemos opinar, no podemos hablar, no podemos tratar temas si es que realmente no estamos informados. Entonces, para eso es importante definir algunos términos de repente. Por ahí muchas veces escuchamos decir la palabra homosexual, por decir, ¿no? Un homosexual, si nosotros lo definimos de una manera breve y clara, un homosexual viene a ser una persona, pues, que le va a gustar otra persona de su mismo sexo. Pero en este caso, esta persona a la que yo hago referencia es del término masculino, ¿correcto? Porque si yo hiciera el mismo concepto, pero lo aplico para una persona del sexo femenino, entonces eso no sería homosexualidad, sino se llamaría lesbianismo. Eso hay que dejarlo claro. Muy bien. También existen los llamados bisexuales. Los llamados bisexuales. Las personas bisexuales son aquellas que tienen atracción sentimental, ¿no? Sexual inclusive hacia otra persona, pero independientemente del género de esa persona, ¿no? O sea, la persona bisexual se puede enamorar de otra persona sin tomar en cuenta que ésta sea hombre, mujer, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, una persona bisexual. Acá en el Perú, por decir, tenemos personajes reconocidos, ¿no? Que sabemos muy bien, pues, se han declarado como bisexuales. Y el mundo de la farándula, el mundo de la televisión, realmente hay varios, ¿no? Así es. Sí, francamente, de que, pues bueno, el pueblo o los padres están muy consternados, están, bueno, mis hijos, ¿cómo van a salir? ¿No? Hay algunos padres que quieren que sus hijos cumplan las normas cristianas, o sea, hombre, ¿no? y mujer, ¿no? Y la diferenciación del caso y seguir un orden de respeto, ¿no? Una familia tradicional como se tiene, pero hoy día se quieren romper todo ese tipo de esquemas, ¿no? Sí, profesor, continuamos. Así es, por decir, cuando se habla de personas heterosexuales, ¿no? Hetero significa diferente, o sea, a una persona heterosexual lógicamente le va a gustar otra persona que sea muy distinta a su sexo. Ejemplo, yo soy hombre y me va a gustar
naturalmente una mujer. Entonces esos son los catalogados como heterosexuales. Bien, hay mucha diferencia también cuando se utiliza el término transexual y cuando se utiliza el término transgénero. Una persona transexual es aquella persona pues que en efecto, inclinado por su opción sexual, llega a hacerse el cambio de sexo, pero desde una perspectiva ya quirúrgica. O sea, hay cambios en la parte estructural, hay cambios a nivel del aparato reproductor. Eso vendría a ser una persona transexual. En cambio, una persona transgénero es aquella persona que también tiene inclinaciones, ¿no?, opuestas a su sexo, pero que ésta no logra hacerse el cambio quirúrgico de la estructura anatómica, en ese caso pues el órgano reproductor. Y el transgénero, o sea, se pasa pero sin la parte de la intervención quirúrgica. Esta persona viste como mujer, se le percibe como mujer, pero en realidad sigue siendo, pues anatómicamente sigue siendo un hombre, de ser el caso, ¿no? Sí, y se observan eso más que todo a veces en algunos casos en la misma televisión se observa eso, ¿no? Claro. Y bueno, centrarnos a la pregunta, lo que vienen a ser los parámetros científicos, ¿qué nos dice al respecto de ello, no? Bueno, hay muchos parámetros científicos contra los que atenta pues esta llamada ideología de género. Vamos a mencionar algunos, quizás los más importantes. Como ya lo hemos mencionado, uno de los parámetros principales contra los que atenta esta ideología es justamente la biología, ¿no? Y ese es el punto pues que justo se me invitó a esta sesión para poder dilucidar. Bueno, atenta contra la biología, ¿en qué sentido? En que, como ya les expliqué, la biología es una ciencia que nos enseña pues que los organismos tienen una estructura determinada a nivel genético y que estos genes pues van a ordenar la formación de determinadas estructuras y que estas estructuras pues van a cumplir una determinada función. Por consecuente pues la biología define dos sexos, sexo masculino y sexo femenino. Entonces viene la ideología de género y dice que no es así, que la diferencia que existe entre hombre y mujer realmente no existe, ¿no? Eso es cuestión educacional, eso es cuestión de repente de aspectos sociales, ¿no? Los parámetros sociales, que en realidad una persona puede elegir qué es lo que quiere ser, ¿no? Si quiere ser hombre o mujer. Entonces ahí se atenta contra el principio biológico que todos conocemos. Sí, pues, y también se atenta contra los grupos cristianos de diferentes, ¿no? Aunque hay una discusión, un debate tremendo, ¿no? Y los grupos cristianos en ese sentido, ellos ya tienen su posición, que viene a ser justamente la biológica y que es la cristiana también. Y con respecto a lo que viene a ser la coyuntura social, y más que eso de la coyuntura social, la forma de trascender lo que viene a ser la sociedad, si no existe un orden en la sociedad que se va a existir posteriormente, si esta ideología de género se prende en toda la cabecita de nuestros jóvenes, y qué pasaría en el futuro, una sociedad de tipo completamente desordenada, una sociedad que se oriente, porque eso es lo que visualizamos, profesor, al menos eso es lo que visualizo, una sociedad en la cual quien hace lo que quiera, sin respeto a los niños. Por ejemplo, muchos padres de familia preocupados porque en el parque o en la movilidad que nosotros vamos por ahí unos que están faltando el respeto a los niños, ojo, porque están haciendo cosas indebidas para los niños, y ustedes saben lo que es el aprendizaje espejo, ¿no? Existe lo que es el aprendizaje espejo. Entonces, nosotros que estamos en la rama de la docencia, nosotros lo observamos perfectamente, esta situación en la cual los niños también aprenden, y justamente son ellos lo que hay, porque una persona ya adulta puede hacer la diferenciación del caso,
pero cuando son niños aprenden de lo que viene a ser por medio de ese aprendizaje espejo, aprenden lo que viene a ser los mayores, hacen lo que hacen los mayores. Y entonces en ese sentido preocupa que se vuelva una sociedad libertinaje, una sociedad de libertinaje, una sociedad sin control, una sociedad completamente desorientada sin control fuera bueno a la creatividad de hacer un mundo mejor, sino a la creatividad de hacer cosas que no están dentro de lo que viene a ser, apuntar a lo que viene a ser un desarrollo socioeconómico, cultural, científico, hacia unos altos estándares de mejorar nuestra sociedad, sino a ver como la parte más importante, la parte del sexo, y hacer el descontrol y el desgobierno, y en esa parte, bueno, ya no se lleva una gran delantera lo que es la Biblia, ¿no? Claro. Porque la Biblia habla de Sodoma y Gomorra, ¿no? Da ciertos ejemplos, y al parecer que la Biblia no solamente se basa en lo que viene a ser criterios que son de consejos para toda la vida, sino de que ya recoge lo que anteriormente ha existido en el mundo. Ha existido, claro. Así es. Al respecto, profesor, ya hemos entrado a los parámetros, inclusive a la organización de los LGTBI, que también, ¿no? Claro. No sé si hay algo más que puedas agregar al respecto. Por decir, a la pregunta de cuáles son los parámetros científicos, ¿no?, que afecta a esta llamada ideología de género, si mencionamos desde una perspectiva general y quizás la principal, entonces los conceptos biológicos, se atenta contra los parámetros biológicos, por consecuente contra los parámetros anatómicos, fisiológicos, genéticos, se atenta contra los parámetros de la neurociencia, ¿no?, de la psicobiología. O sea, encierra un conjunto de situaciones, un conjunto de atentados, si podemos llamarle así, esta llamada ideología de género, que aparentemente pareciera algo irrelevante, pero que no lo es, porque a la larga puede traer muchas consecuencias sociales, sobre todo con nuestros niños, con nuestros adolescentes o con las personitas que están en etapa de desarrollo, en este caso los más pequeños. Como ya lo mencionó el maestro, nosotros como personas adultas pues ya podemos dilucidar, podemos diferenciar ciertos aspectos de lo que vendría a ser pues toda esta situación, pero un niño no, un niño podría confundirse. Ejemplo, decirle que es normal quizás que un niño pueda ser una mujer a futuro, eso lo podría confundir a cualquier pequeño, a cualquier adolescente, ¿no? Y eso es justamente lo que se busca evitar, que no se transgreda esa libertad individual que todas las personas tenemos derecho a mantener. Así es, profesor. Y hay otra cosita que me nace en este momento hacerle una pregunta con respecto hay quizás algunas amigas que pertenecen al grupo de las feministas, ¿no? De repente no vayan a tomar, porque actualmente muchas feministas están tomando, se puede decir, en alianza con el movimiento LGTBI. Claro. En el caso nuestro, por ejemplo, estamos completamente definidos. No debe haber un machismo acá en nuestra patria y en todo el mundo. No debe existir, porque eso trae inclusive lo que se llama el feminicidio, claro. Trae la matanza a las mujeres, como se dice, a las mujeres ni con el pétalo de una rosa. Y mucho más a nuestros niños, que ya hemos tocado, a nuestros niños, con nuestros niños ni con el pétalo de la rosa, sencillamente claro. No lo toques absolutamente de nuestro niño, porque realmente ahí nos vas a desconocer tanto a las mujeres como a los padres. Desde luego, desde luego. No, entonces, pero en el caso de las mujeres, nosotros no estamos en contra de que ellas se organicen, defiendan sus derechos, estamos con ellas inclusive, ¿no? Pero que sepan diferenciarse. ¿Qué dirías? ¿Cuál es la diferenciación que en este momento? Porque hay mujeres que ya confunden esta situación. Claro, a ver. Temas sobre feminicidios, esperamos lo abordemos en otra ocasión, porque, como se dice, este es el punto de partida para generar... todo un ciclo de, correcto, ¿no? De sesiones. Nosotros
de aprendizaje. Nosotros como entidad formadora, como entidad seria, como una entidad educadora, lo que buscamos pues es justamente promover el conocimiento sin ansias de caer de repente en ¿cómo se dice?, en vanidades, ¿no? Acá hay una buena intención por detrás, es tratar de orientar, tratar de llegar a un público que quizás nos ve, que quizás nos escucha. Entonces esa es la idea, esa es la intención. Bien, los movimientos feministas justamente surgen, como ya se explicó de repente, bueno, vamos a volver a recalcarlo, surgen justamente por el problema de que la mujer pues es mancillada por el hombre, ¿no? Es mancillada por el hombre por el rol social que ésta cumple, por su propia feminidad y por su propio rol maternal, ¿no? La mujer es subordinada por el hombre, a tal punto de que llega la mujer a tratar de buscar una igualdad. Entonces surgen los movimientos feministas, si es que nosotros lo queremos resumir así, ¿correcto? Este movimiento feminista lo que buscaba era una igualdad, vuelvo a repetir, entre el hombre y la mujer. Es como que nos enseñara de que una mujer debería tener todos los mismos derechos que un hombre, en todos los aspectos. Y en este caso, que es el punto que nos interesa en el aspecto sexual. Entonces una mujer puede tener una vida sexual libre, ¿no? Libre, sin generar ningún tipo de compromiso, sin generar ningún tipo de responsabilidad. Y si nosotros nos percatamos ante lo que yo estoy enunciando, pues de esta manera estaríamos dejando de lado la maternidad. Y justamente en ese punto donde la mujer está buscando eso, la igualdad en todos los aspectos con el hombre, entre tanto ellos la sexualidad, es donde aparece el aborto tratando de hacerse legal. Entonces ahí es en ese punto de los movimientos feministas buscan y tratan de legalizar el aborto, ¿no? Tratando de hacer entender de que una mujer es libre de decidir sobre su cuerpo. Y ahí también viene toda una problemática que de repente por ahí hemos visto algunos matices, algunas situaciones, pero es justamente ahí, en ese punto de la lucha del feminismo, si podemos llamarlo así, o se llama así para ser más preciso, donde aparecen pues estos lobbies homosexuales pues y se unen a ellos, ¿no? Se unen y de esta forma ellos aprovechan esta situación para tratar de hacer notorias sus preferencias sexuales y tratar de poder justificarlas. Entonces ahí está el detalle de que se buscaba una cosa y se termina originando, tal vez defendiendo quizás otra, y ahí está el problema entre lo que sería el feminismo y los movimientos LGTBI, ¿no? Sí, pues, y ese va a ser un tema también muy importante que también posteriormente lo vamos a ir tocando. Innovación TV tiene el agrado de hacer esta presentación con profesionales que son duchos en la materia y que poco a poco vamos a ir haciendo el análisis para de alguna u otra forma colaborar, contribuir con nuestra patria, que tanto nosotros la queremos, todos nosotros, usted que me está escuchando, todos nosotros estamos abocados a la realización de un Perú mejor, de un Perú que se oriente al gran cambio, a esa gran transformación que tiene que ser, pero diciendo las cosas claras, con conceptos bien definidos. Indudablemente la ideología de género no nace en el Perú, viene a ser una exportación que se orienta a hacer cambios acá en nuestra patria y que es una ideología completamente extraña a nuestro Perú, cuando nuestro Perú debe nutrirse de las cosas más positivas, pero sin embargo que ya nos está hincando, se podría decir, haciendo algunos distractores cuando estamos en este momento para compartir y definir muchos problemas y superar esos problemas. Con respecto a lo que viene a ser lo que estábamos hablando del feminicidio, de lo que viene a ser el machismo, de estos temas, hay muchas mujeres que han sido muertas prácticamente por la mano del hombre en forma muy machista. Estamos a favor de lo positivo y en contra de todo lo que viene a ser lo negativo, la marginación, los actos completamente negativos, porque tenemos que tener una formación, un orden, una educación en nuestro querido pueblo. Y por favor le pedimos a los partidos políticos que no se cuelguen de esto, porque al colgarse prácticamente están haciéndole también un daño a la gente.
por ejemplo, hemos visto, por ejemplo, Fuerza Popular que se ha colgado de lo que viene a ser de los grupos cristianos, y los grupos cristianos evangélicos en su mayoría prácticamente están junto con lo que viene a ser Fuerza Popular, y eso se ve muy mal. A los grupos evangélicos les digo que se ve muy mal esta situación. ¿Por qué? Porque sencillamente Fuerza Popular a nivel político ya perdió credibilidad. Hoy día, ¿cómo se ven? Como un grupo que ha masacrado las arcas a nivel nacional, e inclusive su líder no paga ni un sol todavía al erario nacional, puesto de que debe un montón de miles de millones de soles. Entonces, en ese sentido, por favor, no mezclen la cuestión de esos términos con la cuestión política, porque también ahí van a salir perdiendo, al igual que algunos grupos de izquierda, que no quiero decir qué grupo, tengo bastante simpatía por esta candidata, pero desafortunadamente no le hace bien nada estar dentro de lo que viene a ser entrar a esta situación. Sino hay que ser claros, definir las cosas como son. Las cosas son correctas, las cosas que se tiene que trabajar para construir un nuevo Perú. Se tiene que ser bastante claro, bastante definido en cuanto a las buenas costumbres que deben tener nuestros pueblos, y no a unas costumbres que vienen por exportación. José Carlos Mariatti decía: peronicemos al Perú, y decía una forma más profunda de que la formación de nuestro Perú será creación heroica. ¿Qué quiere decir? Con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, no con cuestión de balas y por acá yo soy heroico y me matan por mi pueblo y voy a hacer la gran revolución, no, sino sencillamente eso viene a ser, desde el punto de ya viene a ser científico. Tenemos que entendernos entre peruanos para poder construir algo nuevo. Profesor, estoy muy agradecido, no sé sus últimas palabras, profesor Ángel Chávez. Bueno, agradecer la oportunidad por parte de la institución educativa Federico Castro a esta pequeña entrevista, que esperamos pues haya sido de mucha utilidad para ustedes. En adelante se vienen muchos proyectos, hay muchos proyectos con la juventud de Monsefú, la juventud estudiosa, los jóvenes. Nosotros somos forjadores de las personas, de los futuros ciudadanos del mañana. Tenemos que formarlos como tal, tenemos que dedicarle el tiempo debido, la importancia debido a nuestros jóvenes, y desde luego pues siempre trabajar por ellos y para ellos. La finalidad siempre va a ser tratar de contribuir con un granito de arena, de repente para la formación de algunas personas, o para la información de personas que de repente pues ya tienen una idea al respecto de las diferentes temáticas. Agradecer nuevamente a todos ustedes que nos ven, que nos siguen. Esperemos sus comentarios, esperamos de repente sus apreciaciones, las cuales nosotros vamos a respetar y las vamos a tomar a bien siempre, porque de eso se trata. Para mejorar siempre hay que recibir críticas que en la mayoría de sus casos deben ser constructivas, porque tomen en cuenta que la finalidad de nosotros, como vuelvo a repetir, es la formación de nuestros jóvenes. Acá no se trata de ver quién es quien más sabe o quién de repente no está muy informado. Acá la verdadera intención es tratar de llegar a nuestros jóvenes, a nuestra juventud estudiosa, para que ellos estén preparados hacia un futuro, como buenos ciudadanos y como elementos positivos para la sociedad. Muy agradecido, profesor Ángel Chávez, y su seguro servidor Ángel Montenegro Castro, y el profesor que se une a lo que es Innovación TV para dilucidar, para expresar con claridad los diferentes conceptos de nuestra realidad nacional. Muy agradecido.